mejor, eso, muy bien, con la mejor sonrisa, Cristo, pero no te gusta la clase, estás muy serio, eso, Roger, muy bien, también tiene su compañía, Stephanie, está bien, para que aprenda sociología. Listo, les voy a tomar la foto, muy bien. Vamos a continuar con la tercera clase de Sociología de la Comunicación, esperando que Dios Todopoderoso los tenga llenos de salud, esa fuerza, esa fe y esa confianza en ustedes mismos en seguir este tipo de trabajo, de estudios que para toda la sociedad es moderno y es nuevo para nosotros. Vamos a continuar con lo que significaba la sociología de la comunicación. La vez pasada ya hicimos el inicio de la introducción de la sociología de la comunicación, donde nos decía que esto permitía comprender la importancia de la comunicación social y la influencia que tienen todos los medios de comunicación hacia la forma o la práctica de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de idear, de nuestra forma de escribir, porque la comunicación como disciplina científica se debe a la participación siempre de los medios de comunicación. Yo le decía que cuando hablamos de sociología de la comunicación, siempre vamos a hablar de eso que nosotros llamamos un medio que nos ayuda a poder informar, comunicarnos con grandes masas. La comunicación está presente en todos los procesos sociales como conocemos, también ocurre como un organismo de fuerza para poder entrar a la comunicación donde existe la fuente, donde una información tiene su forma expresiva, simbólica, y de acuerdo a cómo se escriba el emisor o cómo emita la información, el receptor va a tener esta forma de idear qué contenido tiene esa información. También vemos que existe una de las sociedades que a veces no entendemos o no nos informamos por medio de esos grandes, valga la redundancia, de los medios de comunicación, sino que necesitamos solamente el habla para podernos comunicar. Y un ejemplo de esto pues tenemos cuando hacemos una entrevista, que no necesitamos estar comunicándonos por un medio de comunicación, sino que estamos de face to face con las personas que vamos a entrevistar y nosotros tenemos, para poder grabar, tenemos ese medio que ustedes a veces tienen un móvil o pueden tener una cámara, todo lo que nos puede servir para nosotros poder llevar en sí esta entrevista formal y poder realizar pues la información como debe de ser. Entonces, debemos de conocer siempre que el proceso a través del cual un conjunto de sistemas que se han tomado como un cuerpo, como un mensaje, siempre es trasladado a varias personas. Por eso nosotros utilizamos siempre el medio de comunicación. Y esto equivale a que todos los mensajes que nosotros queremos transmitir sean con buena intención. Y la buena intención es que el perceptor reciba este mensaje como parte de una información donde él puede comenzar a tener su propia opinión. Cada individuo es independiente. Nosotros enviamos una información a un medio de comunicación y cada individuo tiene unas diferentes formas de poder hacer su opinión pública, sea en bien o en mal, pero nosotros estamos con la misma información del medio, pero sin embargo estamos tratando de receptar la información y lo ideamos a nuestras ideas, a nuestra mente, cómo nosotros vamos a ver este resultado que como receptor se va a mover en diferentes ámbitos. Entonces, cuando hablamos de esta comunicación por intermedio de esos grandes medios, esa es lo que actualizó en realidad lo que más tarde sería la sociología de la comunicación, porque cuando hablábamos nosotros de sociología, hablábamos que el hombre necesita siempre relacionarse. Y por ende, como se relaciona con muchas actividades que tiene en su entorno, es lo que hace que exista esa comunicación. Pero nosotros necesitamos comunicarnos con muchas más grandes masas. Y para esto, pues, se hicieron todos los medios de comunicación. Y es así, pues, que en esta asignatura nosotros vamos a ver, pues vamos a tratar y vamos también a elaborar informes en diferentes medios donde ustedes lo van a realizar casi ya terminando
la última fase de esta asignatura. Por favor, si cuando esté hablando o esté hablando muy rápido, traten de frenarme, decir, profesora, un poquito baje la, porque usted sabe que estamos en poco tiempo, tenemos que dar mucho y tiene que dar la grabación teórica directamente lo que ustedes deben de mantener a lo que es la asignatura. Estamos tratando de extractar lo principal que le vaya a servir para ustedes como parte teórica para sus futuras, más que todos cursos, porque esta es una base de lo que ustedes van a ver después, lo que es medios de comunicación relacionados hacia el medio ambiente, la información, la comunicación, bueno, tiene que ver mucho. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros lograr con esta asignatura? Que usted aprenda a relacionarse con diferentes personas para saber trabajar en equipo. Una cosa es trabajar en grupo y otra cosa es trabajar en equipo. Porque ustedes saben que si trabajamos en grupo, no importa lo que diga el uno, el otro, no nos interesa, lo que hago solo yo. Pero cuando trabajamos en equipo, van a entrar todos los núcleos que están trabajando dentro de su equipo y van a llegar a un solo consenso y por ende pues va a salir la información. Recuerde que una sola persona no puede trabajar en un medio de comunicación solo. Siempre tiene un proceso. Usted es el reportero, luego ese reportaje va hacia la parte del medio, el medio recoge ese reportaje, si está bueno, lo modifica y lo va formando en diferentes formas que esto le va a llevar en realidad que el medio lleve un buen reportaje suyo. O sea, él no le va a poner exactamente con las palabras suyas. Y esto que a veces sucede en algunos medios de comunicación, que no se lo corrige, no se lo edita y sale pues en realidad con muchos errores, que esto de aquí tiene que ver mucho con la ley de comunicación. Y por supuesto el periodista va a ser sancionado solo por una palabra que tiene que, de pronto tiene un doble sentido y que no le dio en realidad la razón para que lleve una buena información. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, porque por eso los medios de comunicación pues también tienen sus leyes y el comunicador usted también tiene sus leyes. Entonces tenemos que saber expresarnos bien, dar con claridad todas las palabras que queremos mandar en un mensaje y por supuesto bien escrito, con una buena ortografía, que es lo que tiene que ver muchísimo con el comunicador social. Un comunicador social no puede tener fallas ortográficas en ningún momento. Por eso ustedes ven las asignaturas de lenguaje y comunicación 1, después 2, redacción periodística y todo lo que le va a ir corrigiendo de que muchas veces estamos acostumbrados a escribir como queremos o como nos suena la palabra, pero no sabemos en realidad llegar a la verdad, cómo se debe de escribir, porque las tecnologías en realidad nos han hecho un poco vagos en esto, en ya no buscar un diccionario. Antes pues el diccionario te sacaba de algunas inquietudes, ahora no. Entonces, eso también hay que tener mucho asunto. Y con esto vamos a ver, pues, para lo que en realidad tiene que ver la sociología de la comunicación. También vemos una relación que existe en lo que es la opinión pública y los medios de comunicación. Para el comunicador es importante la opinión pública. ¿Por qué? Porque esto le va a dar el realce para que usted sea un famoso o de pronto sea solo un mediocre. Entonces, la importancia del comunicador social está de que siempre la parte de que nos interesa más es saber transmitir un mensaje para que lleguen a todas las sociedades. La relación que tiene nuestra forma expresiva actualmente ha hecho que la comunicación se vuelva más moderna, como es ahora la tecnología y en la parte de la comunicación. La tecnología nos ayuda mucho, lo que nos da en realidad una doble definición a la sociología de la comunicación, que también le podíamos llamar comunicación organizacional. Recuerden que la sociología está en todos los ámbitos, desde el lugar donde usted estudia, el lugar donde usted trabaja, el lugar donde usted vive, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros podemos hablar también que la sociología de la comunicación es una comunicación organizacional de tipo social. Si nos dijeran que le pongamos otro nombre, tal vez cada uno tendría una forma diferente de poner, pero llegamos a lo mismo, ¿no?
que nosotros nos socializamos y para llegar a grandes masas necesitamos esos medios de organización y de comunicación. Entonces, nosotros en una empresa tenemos una organización gerencial, que es nuestro jefe. Luego vienen los subjefes y luego vienen los trabajadores. Cada trabajador, cada sección tiene un líder o un jefe que es el que es su jefe superior, que a su vez va a ir organizándose poco a poco y que esa forma como se trabaja en las empresas viene a ser la parte gerencial y la parte de la forma cómo se organizan las instituciones, cómo se organiza un grupo, cómo se organizan los trabajos, etcétera, etcétera. Y ustedes ven que en lo poco que sabemos trabajar en grupo, y ustedes estaban trabajando en grupo, no llegamos en realidad a concretar todo lo que queremos, porque de pronto unos te escriben más, son más disciplinados y otros indisciplinados que hasta se salen de los grupos y de pronto pues ya se pierden. Entonces eso es no saber trabajar en grupo. Peor va a trabajar en equipo. Entonces tenemos que siempre aprender eso, que nosotros tenemos que saber trabajar en grupo. Hace muchos años, hace un siglo atrás, desde el sociólogo Max Weber propusiera en Alemania en 1910 sobre cómo llevar una esencia de la comunicación como ciencia. Esto le llevó a que se comience a publicar todo lo que es la comunicación pública y decía pues que en realidad esa comunicación pública que se hacía, que los estudios que hizo fue en Europa, se llamaba de pronto una comunicación social, una comunicación sociológica, una llamada a los casos de la sociedad, etcétera, etcétera. Este conocimiento, algunos casos la sociología de la comunicación lo llevó como parte de un conocimiento. Y de aquí pues nace el concepto de la sociología de la comunicación, donde nosotros habíamos dicho anteriormente que sociología de la comunicación es un área de la sociología donde implica todos los actos de tipo socioculturales y que nacen de ¿qué? De una mediación simbólica, donde yo les decía que aquí estamos tratando también lo que es semiótica, ¿verdad? Donde ustedes ven signos, ven palabras que tienen que ver muchísimo con la comunicación. En particular, pues, cuando hablamos de sociología de la comunicación, les vuelvo a repetir, tiene que ver mucho con los medios de comunicación. Cuando hablamos de los medios de comunicación de masa, ustedes ya lo conocen, que son la radio, la televisión, el cine, el internet actualmente, que es el que nos tiene idiotizados en realidad en todo lo que nosotros hacemos. Estudiar los medios de comunicación significa examinarlos como el mismo mensaje mediático que tiene que seguir un texto. Cuando nosotros hablamos de inmediatez, estamos hablando de un medio de comunicación, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a seguir un texto, todos los grupos sociales y a los individuos que se les va a seguir. Estamos viendo el aspecto cultural, económico, social y todas estas distintas fases que tienen que ver con el individuo. Ustedes ven que un medio de comunicación puede hacerlo famoso a un individuo. Un medio de comunicación pueden hacerlo a un individuo, destruirlo dentro de su personalidad. Un medio de comunicación puede sacarlo de un puesto público inmediatamente, porque el medio de comunicación tiene un poder muy fuerte dentro de la parte social del individuo. Y así tenemos pues algunos principales sociólogos que han trabajado en esta área como John Baptist Thompson, Anthony Giddens, tenemos a Goodman, tenemos a Schurz, a Havers y Eduardo Thels. Que Edward Thels fue uno de los sociólogos modernos que más tuvieron que hacer con la parte del efecto que producen los medios de comunicación al enviar una información hacia una sociedad, cuáles son los efectos que van a influir dentro de este individuo. Y este individuo pues va a reaccionar en una forma muy diferente a como lo está proyectando o lo está absorbiendo alguna otra persona que no le interesa en realidad este tipo de información. Entonces, cuando nosotros leemos alguna información o estamos escuchando alguna información en un medio de comunicación, si tiene mucho interés nuestro, le ponemos atención. De caso contrario, solamente lo escuchamos.
La vez pasada hablamos de que una cosa es atender, otra cosa es escuchar. Cuando estamos nosotros escuchando, no estamos atendiendo. Solamente percibimos un sonido y nada más, y no le damos importancia a ese contenido, ni tampoco lo estamos analizando. Pero cuando estamos atendiendo, ya estamos analizando ese contenido. Y es así que la sociología de la comunicación se dedica a los efectos que producen los mensajes de los medios de comunicación. A mediano y largo plazo se puede decir, porque a usted le puede impactar un mensaje momentáneamente, pero ahí quedó. Pero sin embargo, si es de mucha importancia o que llegó en realidad a pegar a sus sentimientos, emocionalmente lo deja totalmente destrozado. Entonces nosotros ponemos el ejemplo actual de lo que estamos viviendo, de la gran pandemia. Nosotros estuvimos un poco estresados, posiblemente con fobia, con miedo a salir a las calles para que no nos contaminen. ¿Por qué? Porque todo el mundo se salía infectado y por ende pues le producía inmediatamente la muerte. Entonces cuando ustedes comenzaron a ver los primeros mensajes que salían o la información que salía en los medios de comunicación, a todos nos impactó, porque cuando comenzó el primer fallecido en Ecuador por la pandemia, tal vez decíamos, uy, ya hay uno, porque eso estaba sucediendo en China, en Estados Unidos, pero en Ecuador no. Cuando ya comenzaban a seguir aumentando 2, 3, y cuando comenzó dentro de 48 horas, ya la gran cantidad de individuos que estaban muriendo por la pandemia, esto fue lo que nos impactó más, porque teníamos mucho más miedo, que esa es la segunda pandemia, como yo les había dicho anteriormente, que era el miedo a morir. Y todo el mundo, pues nadie quiere morir. Si nosotros vivimos en nuestra sociedad, queremos seguir viviendo y seguir pues haciendo acciones que puedan servir para nuestra sociedad. Y por ende ustedes están aquí porque quieren ustedes formarse como comunicadores. Y quieren ser en algún momento pues los grandes comunicadores que van a tener en realidad su parte primordial de ser exitosos, de poner su propia producción, de trabajar en los medios, de hacer su propio programa, y de pronto dice, pues ahora no tengo nada, pero más tarde voy a ser un excelente productor de televisión, voy a tener mi propio medio, voy a ser dueño de una empresa o voy a trabajar como gerente en una empresa, aunque no tenga que ver con los medios, porque ustedes pueden entrar como informadores y comunicadores digitales que son actualmente. Entonces, eso de ahí le va a hacer que usted vaya a ser un exitoso y de pronto ya de aquí a unos 10 años usted ya puede tener su hogar, su propia casa, su carro y todo lo que quiera usted. Entonces, porque todos comenzamos así. Siempre tenemos que tener una meta, tener en nuestras mentes lo que queremos y seguir adelante con lo que queremos, cubriendo barreras porque siempre se van a presentar barreras. Nunca diga no puedo, solamente con la muerte no se puede. Usted sí puede avanzar y va a seguir avanzando porque va a ser un periodista, un comunicador exitoso, donde más tarde yo los veo con unas grandes empresas y de pronto ya ni siquiera conocen a la profesora porque ya tienen mucho dinero. Bien, entonces vamos a ver los elementos primordiales para la sociología de la comunicación. Vamos a pasar la diapositiva y vemos que los elementos primordiales para la sociología de la comunicación, nosotros tenemos dos aspectos principales dentro. Esto se tomará en examen, ¿no? Así que anótenlo por ahí porque de pronto sale en el examen. ¿Cuáles son los elementos principales para la sociología de la comunicación? Es la acción social y comunicación y los medios de comunicación. Es decir, son dos elementos principales. La acción social, que siempre vamos a estar orientados, que es una acción o actividad que tenga un sentido para quienes la realizan. Esa acción social siempre se va a distinguir por una prioridad del actor para transmitir una cierta información que sea siempre con éxito. Esa acción social siempre tiene diferentes interacciones entre el emisor y el receptor. Esa interacción siempre va a ser comunicante por parte del emisor y la interacción comunicativa por parte de quien está comprendiendo, o sea, el receptor. La comunicación en sí misma es la acción social. En el momento que usted está comunicando, ya está con un efecto de una acción social.
porque todos nos comunicamos los unos a los otros, unos con más personas y otras con pocas personas. Esa acción social y la comunicación, que es importante dentro de los elementos primordiales de la sociología de la comunicación, está la interacción comunicante por parte del emisor. Está también la interacción por parte del emisor, cuando el receptor pues no tiene la recepción como destinatario. Este acto vamos a pasarla, de no emitir un mensaje, esto pues nos va a llevar a lo que en realidad nos estamos hablando de lo que es la acción social. Todos los medios de comunicación como acción social tenemos que comprender que influyen mucho en el receptor. Todos los medios de comunicación van a influir muchísimo en el receptor. Por supuesto, va a modificar su comportamiento, va a modificar sus modos de vida. Por medio de los medios de comunicación nosotros podemos nosotros ponernos a la moda. Nosotros podemos ver qué canción está a la moda. Si no existiera un medio de comunicación, en realidad nosotros estuviésemos todavía encerrados en un círculo que no conocemos nada de lo que es nuestra vida social. Entonces, por medio de esto, nosotros estamos abstrayendo, estamos adaptando y adoptando ciertas costumbres y tradiciones extranjeristas que nos hace felices. Todos vemos como los grandes actores se cortan el cabello y los varones también comienzan a hacer lo mismo. Las mujeres también cómo se pueden arreglar el cabello, pintárselo, o qué sé yo, hacerse los tatuajes. Es un modo de vivir, un cambio de vida. Nosotros no podemos criticar a esto porque nosotros adoptamos ciertas, más que todo, costumbres de otros países y lo hacemos propio. Y por ende, pues ya estamos también globalizados, ¿no? Si ya estamos globalizados tecnológicamente, entonces nosotros nos globalizamos con todas sus costumbres extranjeristas que vienen acá y por ende pues se está perdiendo la identidad de nuestro país, la identidad de nosotros mismos. Ya nosotros no somos quiénes, de dónde venimos, de qué origen venimos. Ya nosotros estamos siendo otros, de dónde, hacia dónde vamos, de conocer ciertas costumbres, tradiciones de otros países y lo adaptamos y nos adoptamos. Eso es todo, ¿verdad? Bien. Y el otro elemento principal de la sociología de la comunicación es la comunicación de masas. Como yo le había dicho antes, que la existencia de la sociedad va aparejada a la comunicación con toda la evolución que tiene la humanidad, dando a esto un lugar de sistemas de interrelaciones que cada vez va exigiendo el sistema comunicativo. Como les decía anteriormente, pues la comunicación de masas se debe a los medios de comunicación social. La investigación de la comunicación de masa va a estudiar siempre las funciones de los medios, va a estudiar los métodos, con qué métodos nosotros vamos a llegar al público y la influencia que tienen, como yo les había dicho, a nivel mundial. Nosotros escuchamos una noticia internacional y cada población, cada cultura va a tener una influencia diferente a aquellos que quieren dar esa información con un contexto propio de ellos. Suposiciones en el sistema social y político van a hacer también que comprendan la forma como los individuos se comunican sobre la vida social y la forma como conviven entre ellos. Los medios siempre consiguen ampliar un horizonte espacial y temporal de los sujetos. En la actualidad, los medios de comunicación pueden convertirse en graves inconvenientes y si son, por supuesto, utilizados correctamente. Si nosotros utilizamos el medio de comunicación en forma correcta, vamos a estar muy bien dentro de lo que es la comunicación, pero si no lo sabemos usar, como ustedes muchas veces utilizan las redes, ¿verdad? Las redes las utilizan mal, las redes sociales, entonces va a haber un inconveniente de que puede destruir un personaje o lo puede realzar el personaje. Entonces nosotros, si tenemos el internet, tenemos que saber utilizar bien las redes para que puedan ser exitosos dentro de la vida. En la actualidad este problema preocupa muchísimo a toda la población, ya que siempre se va a utilizar para manifestarse ante una sociedad. Esta sociedad siempre va a estar correspondiendo de acuerdo a lo que nosotros estamos escuchando, o lo que estamos detectando, o lo que estamos viendo, porque así son los medios de comunicación. Esto puede disminuir las relaciones sociales, afectivas,
la socialización y el contacto con la natural, puede también disminuir la relación o puede aumentar también una relación social dentro de un ámbito grande. Cuando ustedes entran a sus redes, al Facebook, ustedes tienen una gran cantidad de personas que de pronto no los conocen, pero le dicen que les admita para poder ser sus amigos, y ustedes los admiten, pero sin saber quiénes son ellos, qué son ellos. De pronto pueden ser hasta estafados o pueden tener algún proceso de que les está produciendo algún daño. Entonces nosotros tenemos que saber utilizar bien. Si ustedes ponen en Facebook, no, solo mis amigos conocen esto, no crean. Nosotros estamos siempre con un chip que estamos controlados desde la CIA. Entonces, no es solamente mis amigos saben, todos saben desde arriba. Si usted tiene un comportamiento bueno, un comportamiento malo, y en el momento que es político, ahí le sacan todo lo que había usted conversado desde su infancia. Entonces, es importante eso, que tenemos que saber usar la red. Tenemos que usar el Internet como debe de ser. Entonces, la función de los medios de comunicación de masas pueden analizarse con relación al papel que juegan para la sociedad y cuestionar las relevancias de sus contenidos, sea este formativo, educativo o informativo. Esto de aquí es importante, porque nosotros vamos a trabajar en esos medios de comunicación de masas, o van a tener ustedes su propio canal, donde tienen que saber que las funciones del medio tiene que haber, primero, tiene que haber respeto hacia una sociedad. Y debe de ser, por supuesto, informativo, y debe de ser formativo, ¿verdad? Porque nosotros, si trabajamos en un medio, es para formar sociedades, no deformarlas, sino que no destruirlas tampoco. Y por supuesto, estos medios de comunicación van a tener también entretenimientos o diversiones. Ustedes cuando están viendo televisión siempre ven que tienen sus segmentos de diversión, de entretenimiento, donde sale el papel de lo que es la noticia, ya no tiene que ver nada con lo que normalmente estamos viendo en las mañanas, los noticieros. También tenemos que ver que los medios de comunicación consisten en distribuir y hacer llegar siempre, en transmitir un mensaje. ¿A quién? ¿A quién se van ustedes a llegar? Es a un público determinado, que en realidad, si es de interés la sección o lo que ustedes están pronunciándose dentro de un medio, pues va a ser exitoso. Y de pronto pues siempre va a tener la audiencia, que es la que va a captar y mantener la atención de ese programa que usted está desarrollando o va a desarrollar. Siempre tiene que pensar eso. ¿Por qué? Porque esa producción de ese material que usted va a llevar hacia un público tiene que tener sus características especiales en su contenido para que sea exitoso y que pueda llegar a las grandes masas. De caso contrario, quedará como algo escrito y que no sirvió. Entonces, ¿dónde está la parte suya de haberse formado en una universidad? Entonces, ya estamos hablando, en realidad, en estos casos, de un comunicador empírico que no tuvo ninguna formación y por ende, pues, no tiene la forma de llevar un contenido hacia una audiencia, porque para que la audiencia sea satisfactoria dentro de lo que escucha o ve dentro de un medio de comunicación, debe tener un buen contenido, un contenido que sirva a la sociedad y que vaya a mejorar a esa sociedad, que no vaya en realidad a destruir esa sociedad, porque nosotros cuando vemos ese tipo de eventos que muchas veces saben presentar dentro de los medios de comunicación, especialmente en la televisión, a veces ustedes dicen, ese programa es basura, así le dicen ustedes, ese programa es basura. ¿Qué hace la audiencia? Inmediatamente no le gusta y cambia el canal. No me gusta eso, lo que están dando, eso es asqueroso, no me gusta, eso no se debe de dar, y comienzan a protestar, y cada audiencia es diferente, a otros no. Si nosotros tenemos a personas que en realidad les gusta este tipo de programas, de pronto va a estar constantemente siguiéndolo, ¿verdad? Y va a estar en este momento proyectándose más, aumentando más la audiencia, y por ende pues va a aumentar el rating, ¿no? Bien, entonces esa es la importancia de las características que debe tener usted como comunicador. Los medios son parte esencial de los procesos de comunicación, por supuesto, de todas las sociedades modernas, porque nosotros ya actualmente
todos los medios se han convertido en jueces de la verdad, que son ellos los que quienes deciden y dictan muchos modos, consumos, modelos de vida y establecen lo correcto y lo que no es correcto. Como les decía anteriormente, pues cuando nosotros estamos hablando de una sociedad moderna, esa sociedad que está adquiriendo nuevas formas de vida, nuevas costumbres, nueva forma de alimentarse, nueva forma de hacer ejercicio, nueva forma en realidad, de un ambiente de tipo social que lo hace para ser satisfactorio. Y eso es lo que busca la sociología. La sociología de la comunicación no es estática, siempre es activa. Hoy están ustedes viendo esto, más tarde de pronto las funciones de los medios no van a servir, sino que va a tener otra función más importante que le vaya a llegar a las audiencias, y es lo que quieren los medios de comunicación, el consumo. ¿Por qué? Porque el receptor o perceptor, que ustedes lo pronuncian dentro de la comunicación, es siempre quien va a estar influido por ese medio, y por ende lo va a hacer que se haga adicto a ese medio, y nosotros nos convertimos ya en agentes consumidores. Están igual cuando vemos una revista. Ustedes ven que cuando quieren comprarse una crema, un perfume, un traje, comienzan a ver en las revistas y esa revista le persuade y dice, este vestido está lindo o esta crema está mejor, tal vez me la vaya a comprar esta, y se da cuenta cómo va a influir. Usted la pide la crema por la revista o por internet. Aparentemente usted ve un pomo bastante grande que dice de 500, cuando viene en sí en su presencia, se da cuenta que es de 250, que es muy pequeñito. Entonces, eso no es lo que decía. Es así, esa imagen es lo que dan los medios de comunicación. Y usted como comunicador, futuro comunicador, tiene que dar esa imagen. Y usted es en realidad una persona real. Si usted dice que esto tiene 400 miligramos, pues debe de tener 400 miligramos. Si usted dice que así fue el evento, como usted lo detectó, porque estuvo en el campo de acción, porque estuvo experimentando, porque estuvo observando, porque estuvo tratando de investigar bien para poder dar un buen mensaje, eso es lo que le va a llevar a usted que sea exitoso, porque está diciendo la verdad. Y no irse a las redes, que muchas veces dicen la mentira o se van hacia otras formas mucho más grandes. Vamos a cambiar la diapositiva, vamos a admitir a los chicos. Y entonces nos vamos a dar cuenta que tenemos algunas personas, algunos sociólogos, algunos que nosotros le llamamos fundadores de la sociología y la comunicación, que tuvieron que ver mucho con el complemento de comunicación, porque son sociólogos, son filósofos, pero aportaron muchísimo en el concepto y la formación de esta nueva disciplina como es sociología de la comunicación, que lo estamos manteniendo ahora como una asignatura que le va a llevar hacia el campo comunicacional y que tienen que ver mucho con los estudios de los medios de comunicación de masa, la forma como se comunicaban. Y así pues tenemos, vamos a cambiar, y tenemos a Harold Laswell. Harold Laswell siempre fue uno de los investigadores que más se centró hacia la forma de las noticias, cómo el comunicador puede llegar a realizar una noticia. Y él pues siempre se basó a unas interrogantes muy importantes que ustedes la van a tener cuando hagan sus reportajes. Dice, ¿quién? Cuando hablamos de quién, las preguntas ¿quién? ¿Quién hace? ¿Quién hace la noticia? ¿Quién lo hace? Usted como comunicador. ¿Cómo lo hace? Porque lo está viendo, está yendo al lugar del evento y por ende, pues, su redacción va a basarse a lo que usted vio por la realidad, ¿verdad? ¿Qué dice entonces? ¿Qué dice? Es el análisis del contenido. ¿Qué es lo que usted va a decir dentro de ese análisis? ¿En qué canal lo voy a emplear? Sea por radio, sea por un medio escrito, o sea por televisión, o por redes, o de pronto un youtuber, etcétera, etcétera. ¿A quién va a ir? Entonces tenemos que nosotros saber que cuando mandamos una noticia o mandamos algún mensaje en medio de comunicación, tenemos que analizar primeramente para qué audiencia va.
ustedes se dan cuenta que cuando están los segmentos de deporte, todas las sociedades no ven deportes, solo a las personas que más les interesa. Entonces, actualmente el fútbol es lo que llena más expectativas en todas las audiencias. Entonces, eso es lo que está llevando más en auge acerca de las secciones deportes en los noticieros. Entonces, ¿quién no quisiera ver si juega Barcelona y MLE? ¿Quién gana? ¿Quién ganó si no ha ido al evento? Pero, sin embargo, está la expectativa de ver qué es lo que pasó, cómo así metió 5 goles en Barcelona y MLE se quedó en 0. ¿Quién fue el goleador de ese equipo? Qué sé yo, porque a usted le interesa, porque de pronto usted es barcelonista, o de pronto es MLCista, o le gusta el deporte, o es un aficionado, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que, siempre Laswell decía, hay que analizar a esa audiencia, como es a quién va a ser transmitida esa noticia y con qué efecto. Por supuesto, yo les decía anteriormente que los análisis de efecto es importantísimo. ¿Por qué? Porque el medio de comunicación va a influir muchísimo ¿en dónde? En el receptor. Y cada receptor tiene una forma de cambiar su opinión pública. Y es lo que desea, Harold Laswell decía que para que se transmita una información, un medio de comunicación debe de tener siempre estas interrogantes. Y es lo que más ha llevado más que todo, a afinar la forma como ustedes hacen una noticia. Dice qué, quién, cómo, dónde, cuándo. Entonces, esto le va a servir muchísimo y de pronto cuando estén en cuarto semestre van a hablar muchísimo sobre Harold Laswell, que es el que ayudó muchísimo a que se complemente esta asignatura de Sociología de la Comunicación con estas grandes interrogantes. Vamos a cambiar para seguir hablando sobre otros sociólogos que nos ayudaron muchísimo dentro de la sociología de la comunicación. Tenemos a Paul Lazarsfeld, que sus investigaciones siempre lo centraba especialmente en las encuestas para hacer el estudio sociológico comunicativo de un lugar. Su estudio lo hacía por sondeos y los sondeos siempre eran sucesivos a una misma muestra. Es decir, llegaba al lugar, hacía una investigación general para luego llegar a lo particular, que era lo que él decía, pues haciendo nosotros encuestas podemos hacer el estudio sociológico de un lugar. Kurt Lewin era otro estudioso, filósofo, sociólogo, que también aportó dentro de la sociología de la comunicación. Sus estudios siempre se centraban en información interpersonal en grupos pequeños y luego en los grupos grandes. ¿Por qué? Porque esta parte afectiva de cada individuo es lo que va a impactar dentro de la forma como te explicas en alguna investigación que haces. Entonces tenemos Karl Hovland, que también centraba sus análisis en la parte psicológica de los efectos de las más medias. Estos de aquí pues tenían que ver muchísimo cuál iba a ser la influencia de la audiencia en el momento que envío un mensaje hacia las grandes masas y cómo va a afectar psicológicamente a ellos. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos escuchando las primeras noticias de la pandemia, afectó muchísimo en la parte emocional. Muchas personas se deprimieron y otros murieron por el impacto que les daba de ver que la enfermedad pues no tenía ninguna cura y entonces eso llegaba a grandes muertes por paro cardiorrespiratorio. Entonces ese impacto es lo que decía Karl Hovland. Tenemos que estudiar esos efectos de esas más medias que van a producir a la parte emocional del individuo. Entonces, nosotros cuando estamos mandando una noticia, ustedes ven que los noticieros cuando van a mandar alguna noticia que va a causar conmoción a nivel de la sociedad, dicen con disculpas, dice, pero tenemos que presentar este informe pero no afectarles el proceso emocional de ustedes. Entonces, siempre tenemos que ver esta parte emocional del individuo, cómo causan las más medias, para poder centrar en realidad la información que mantenemos dentro de esto. Vamos a continuar. Y entramos algo importantísimo
que es para ustedes, que es la realidad social. ¿Por qué hablamos de la realidad social en sociología de la comunicación? Entonces, porque tenemos que determinar todas esas múltiples actuaciones que tienen varios comportamientos en las sociedades y que forma parte de un contexto concreto y la influencia en el entorno. O sea, nosotros mantenemos en realidad una influencia dentro de la sociedad. Esa transformación constante, las actividades que hacemos, siempre están ocasionados por varios factores que tienen que ver muchísimo, los factores endógenos y los factores endógenos y exógenos. Cuando hablamos de factores endógenos, estamos hablando de nuestro propio yo. Ustedes ven que muchas veces vemos la imagen de un personaje y nos damos cuenta que esa persona como que no está bien. Y le dice, oye, ¿qué te pasó? Tienes la cara triste. Entonces, nosotros no sabemos qué es lo que está influyendo en él para que demuestren en sus facies su cara triste como la tiene. Pero en realidad puede ser un factor propio de él mismo, que esté enfermo, o que ha tenido un resentimiento, o que ha tenido un problema de trabajo, y es lo que hace influir dentro de la imagen que nosotros estamos representando. Entonces, el ser humano siempre vive en sociedad, acordémonos eso. Nosotros vivimos siempre en sociedad y vamos a ser vistos por una sociedad. Y la sociedad siempre va a ver la forma de nuestra forma, cómo nos comportamos. Todas las personas vivimos una realidad social, por supuesto. Cada uno tiene diferentes formas determinadas, cómo las viven, y formamos parte de un entorno, que es, por supuesto, siempre vamos a tener ese entorno relacionado con un ambiente y con un proceso de modo constante con quién vivimos o qué es lo que hacemos nosotros. La realidad social no es estática, porque hoy estamos tranquilos y mañana estamos bastante alegres, otro día estamos un poco tristes, y cada forma como nosotros, cada día pasa, vamos a mantener una forma muy diferente de nuestra realidad social. Y siempre va a estar determinado pues en el entorno en que vivimos. La realidad social decimos que siempre es dinámica, ¿verdad? Le dije que no es estática porque nosotros tenemos variedad, tenemos evoluciones, y un ejemplo de ello son las evoluciones históricas de los pueblos. Recuerden que los Shuar, pues antiguamente ellos no vestían ropa, no se comunicaban con las personas, no hablaban el español. Ahora pues actualmente pues los Shuar ya tienen otro comportamiento, ya son líderes, ya trabajan en política, ya tienen sus comunidades, interrelaciones con las sociedades que son para ellos, eran para ellos extraños. Entonces ya hay una interconexión y por ende pues el Oriente se ha convertido en un lugar histórico, cultural, para poder realizar actividades turísticas en gran cantidad. Entonces, esto tiene que ver muchísimo con la influencia constante de los medios de comunicación y las relaciones que tienen pues, en todos los entornos, con el sistema de influencias constantes, eh, de acuerdo a diferentes actividades que realizan con personas que tienen esas comunidades extranjeras donde quieren apoyar, los impulsan a que ellos sean propietarios de sus tierras y que ellos pues transmitan lo que tienen en realidad dentro de su tierra, lo bueno que tienen, que va a servir muchísimo para el conocimiento de una gran sociedad extranjerista. Entonces, esto de aquí pues hace bastante que nosotros veamos nuestra realidad social. Ahora ya podemos ir tranquilamente al oriente, ya nadie nos va a esperar con las lanzas para dispararnos porque somos blancos ni nada de esas cosas, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad social. Ese dinamismo que tiene nuestra sociedad, hoy sí, mañana no. Hoy estamos nosotros todos, si salimos a las calles, tenemos que salir con mascarilla. Ya no se nos conoce bien la cara, ya no podemos estar luciendo nuestras bellas caras porque estamos tapados con mascarilla y muchas veces hasta con gafas. Entonces, ¿por qué? Porque estamos viviendo una realidad social de una pandemia y tenemos que habituarnos a eso, porque esa es la ley. Si tú tienes una ley, tienes que respetarla. Si quieres contagiarte o contaminarte, pues haz lo que tú quieras. Pero luego después no vengas a estar lamentándote que te has contaminado porque ya tuviste una regla de que tienes que salir
constantemente con una mascarilla, ¿verdad? Entonces, siempre debe de existir y pensar nosotros que la realidad social necesitamos de esa interacción constante entre individuos, porque nosotros no podemos vivir solos, somos sociedades que tenemos que vivir constantemente con diferentes personas, tienen sus diferentes caracteres y es lo que nosotros adquirimos también o absorbemos dentro de nuestros trabajos. Todos no somos caritas buenas ahí y no somos queridos en nuestros trabajos. A veces sin son ni ton nos tienen un poco de coraje, odio, que me cae mal, pero no te han tratado. Pero eso es así es nuestra vida y tenemos que saberlas aceptar porque esa es la realidad social. Siempre se van a establecer entre personas de uno a uno para que haya la interrelación o que también haya las relaciones entre sí. Esto es lo importante dentro del enfoque sociológico local. Vamos a cambiar y entonces nos vamos a dar cuenta, cambiamos la diapositiva. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, Douglas Figueroa le habla. Mire, de lo que está hablando usted ahorita, dentro de la realidad social, voy a hacer una pregunta, ¿no? Sí. Usted como docente, ¿cómo ve la comunicación? ¿Será que la comunicación va a mejorar? Porque recuerde que nosotros los seres humanos somos seres comunicativos, ¿no? Por ende, tenemos la necesidad de comunicarnos. ¿Será que dentro de la realidad, en este momento que estamos pasando, va a mejorar la comunicación o va a haber un cambio radical? Ya sé que estamos viendo ese cambio, ¿no? Pero usted como docente, ¿cómo ve la comunicación? ¿Será que va a mejorar o va a ser un poco más paupérrima? No sé, ¿en qué sentido? Bien, nosotros estamos viendo actualmente que estamos mejorando la comunicación. ¿Por qué? Porque tenemos un medio más. Nos hemos inculcado, nos hemos ya involucrado dentro del Internet, que es donde usted puede tener la mejor comunicación que tener un medio de comunicación de una radio, una televisión. Usted en su móvil puede ver televisión, puede escuchar música, puede tener una emisora, puede conseguir noticias de extranjeras, de otros países, se comunica al último rincón del mundo. Entonces, esto quiere decir que la comunicación está mejorando y está mejorando en una forma bastante amplia, donde estamos globalizados totalmente a nivel de todo el planeta con esta nueva herramienta que la usaban poco, que son el Internet. Y el Internet, pues, para nosotros la base. Si un día nos quedáramos sin Internet, tal vez todos estaríamos un poco ofuscados, desesperados, que no podríamos comunicarnos constantemente con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros padres, si no los tenemos un poco lejos, o de pronto no podríamos conseguir en realidad lo que queremos. Porque ustedes se dan cuenta que mediante la comunicación del Internet, usted puede hasta conseguir contextos de libros para ciencias, para hacer sus tareas y todo. Entonces, como docente, le digo que la comunicación ha mejorado un 100% y seguirá mejorando con las nuevas formas tecnológicas que vendrán día a día, que nos van a hacer que nosotros seamos, pues, personas comunicantes. Pero viendo un poquito la realidad, a veces estas herramientas, en vez de ayudarnos, a veces nos afectan, porque antiguamente, un ejemplo, ¿no? Los padres, Sí, por ejemplo, no había teléfono, ¿no? Pero así es. los padres sabían dónde estaban los hijos. Hoy hay cómo comunicarse, pero realmente si uno le pregunta a los padres dónde están sus hijos, no sé, se fue por ahí. Entonces, más bien dentro del hogar se está perdiendo esa comunicación O sea, que debe de ver. eso es muy diferente a tu pregunta, ¿no? Porque yo les decía al comienzo, cuando yo recién di la primera clase, le dije que la parte social del núcleo familiar se ha perdido totalmente. Actualmente por la pandemia yo creo que Dios y el planeta dijo auxilio. Estas generaciones se están perdiendo, se están yendo todos por un lado y ya no hay esa comunicación familiar, yo le dije al comienzo. Entonces, la comunicación intrafamiliar estaba afectada, porque todos estamos manteniéndonos en casa y ya conocemos que su mamita, cuántas actividades realiza la mamita en casa y en realidad nosotros ni siquiera sabíamos. Entonces, eso de ahí nos estaba también afectando en la parte de la comunicación interfamiliar. Pero gracias a esto, en realidad esta pandemia, por un lado, ha hecho que se mejore la relación interpersonal familiar, del núcleo familiar más que todo, ¿no?
pero en realidad la comunicación en sí, en forma global, tecnológicamente, sí ha avanzado muchísimo. Lamentablemente hace también que comencemos a ser un poco más flojos en la lectura. Ya no cogemos un libro, ponernos a leer para ilustrarnos, sino que cogemos un tema X y comenzamos a ver, a autoeducarnos a algunos que les gusta leer y comienzan a ver lo bueno, lo malo, qué sé yo, esto me va a servir para mi profesión y nada más. Pero el resto, no, yo no. Ese libro, un poco de letras y qué sé yo, me da hasta sueño. Mejor me voy a ver televisión, una película, qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí, se ha perdido la falta de la lectura, la escritura incluso. Los medios tecnológicos han destrozado totalmente la escritura, la ortografía de todos los jóvenes, más que todos los jóvenes. Les facilita poner emoticones con el fin de decir estoy feliz, estoy llorando, estoy triste, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, este simbolismo ha hecho que nosotros tendremos que comenzar a conformarnos y también a comprender a esa juventud, ¿no? Entonces, cuando yo algo no comprendo de lo que me saben escribir, porque a veces me escriben con símbolos y qué sé yo, tengo que preguntarle a un sobrino joven, ¿qué quiere decir esto? Ya, es esto lo que quiere decir, tío. Porque en realidad nosotros no estamos acostumbrados a esa forma, pero ya tenemos que hacerlo universal, la comunicación de todo el planeta, de toda la juventud, de todas las personas, siempre va a estar admitida por esa falla, la falla de la comunicación familiar. Pero ahora ya su papá, su mamá, ya todos saben dónde están porque están metidos en casa, no puede salir. Y para salir a una reunión o salir a tomarse un jugo afuera, tiene que decirle, ya vengo, voy a estar aquí, vengo enseguida. ¿Y qué es lo que le recomienda a su papá? Utiliza la mascarilla, mijo. Cuidado, te vas a contaminar, mijo. Ven temprano, no vayas. Entonces, anteriormente no era eso, sino que, ¿dónde estás, Douglas? Bueno, estoy acá en la universidad, mamá. Mentira, estaba tomándose unos tragos con sus amigos. Entonces no se los controlaba, ¿verdad? Te ríes, Douglas. Bien. Entonces, vamos. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Miss, una pregunta. Hola. ¿Sí? Siga. ¿Dónde está? ¿Te fuiste, mija? Ya, Miss, dijo que la comunicación prácticamente va mejorando con el pasar del tiempo, manteniendo un avance en el momento en que los seres humanos nos queremos comunicar, tenemos esa necesidad de comunicarnos, pero a veces tener tanta información, tener a mano tanta, no solamente se trata de que nosotros nos enteramos de algo, sino que nosotros también podemos transmitir una información y muchas veces esa transmisión de información es errónea o como las conocemos las fake news. ¿Usted cree que eso no perjudica en la evolución de la misma comunicación? Por supuesto. Por eso les decía anteriormente, influye muchísimo en los efectos de las mentes de cada persona, pero dependiendo de cómo lo cojas. Si tú ves que eso no está bueno, entonces no lo podrías seguir empleando ni viendo, sino que más bien lo rechazaría. Claro que influye muchísimo. Los efectos que producen los medios de comunicación en las mentes de cada persona, esto influye muchísimo, porque muchos pues lo recetan bien y otros lo recetan mal, esto está mal. Yo les hablaba de los programas basura que a veces hablamos nosotros cuando estamos observando un medio de comunicación. Entonces, el exceso de comunicación tecnológica va a afectar muchísimo los comportamientos de cada uno, su estilo de vida, su forma de ser, su forma de comportarse. Entonces, esto en realidad depende de cada persona cómo lo toma. Y tenemos por eso, ustedes se están formando en una universidad y no lo están haciendo empíricamente porque tienen que saber qué es lo que les va a servir y qué es lo que no les sirve. Entonces, saber utilizar, por eso les decía anteriormente, utilizar bien las redes, saber utilizar en realidad el Internet como debe de ser y no para estar viendo cosas que no nos van a interesar y que no van a servir para nuestras vidas. Tenemos nosotros esa herramienta grande, es para mejorar la parte científica de cada uno. De pronto ustedes tienen hasta un trabajo de realidad social. Cada uno tiene un concepto diferente, un análisis diferente de lo que es la realidad social. Y por supuesto, unos investigaron varios links y otros investigaron solamente un link. Entonces, no, mira, o sea, la realidad social ha sido esto. Y esto es lo que nosotros tenemos que enfocarnos.
lo que habla la realidad social. Nosotros estamos viendo que actualmente pues las sociedades jóvenes que no tienen una instrucción dentro de la educación se pierden. Se pierden y piensan porque están a la moda, que eso es bueno y en realidad se pierden un mundus, ¿verdad? Que en realidad los lleva a la locura. Pero sin embargo, viendo la realidad social con ese enfoque sociológico que ustedes van a tomar como estudiantes de la universidad y futuros comunicadores, tienen que verlo de la otra parte positiva, no de la negativa. ¿Sí? A ver, niña, ¿te contesté? ¿Sin más preguntas? ¿Sin más preguntas? Miss, yo quiero dar Sí. como un pequeño ejemplo, Carlos Filomeno. A ver. Mire, yo sigo, como sea, no, bueno, no lo sigo, sino que veo tantas cosas. Y en un canal de YouTube digital, perdón, un canal digital, existen deportivo, de cierto periodista deportivo que es el encargado y dueño de eso, pone muchas fake news, o sea, pone, por ejemplo, falleció cierto... Por favor, un ratito. A ese niño que habla de lechita, por favor, cierre el micrófono. Siga. Gracias, disculpe, mijito. No se preocupe. Entonces, cierto pone, por ejemplo, falleció un jugador del Astillero. Entonces, creo que eso lo hacen para que haya clips y la gente vaya a la página para que sepa que puede ser un jugador de los 60, de los 70, pero la gente piensa que es actualmente. Entonces, como que eso daña la comunicación y desprestigia al comunicador aún más. Aumentan el título por lo general siempre es un aumento excesivo de la noticia, es como que la aumentan la intensidad de lo que de verdad es lo que están queriendo transmitir. Esa es la parte impactante que tienen los medios de comunicación amarillistas, que tratan de poner un título donde llama la atención. Pero en realidad cuando vemos el contenido, pues algo que ya no nos sirve para nuestra era. Excelentísimo tu ejemplo, te felicito, en realidad. Esa es la forma como nosotros vivimos la realidad social dinámica. Porque cada persona tiene una forma estructurada dentro de enviar una información y quiere impactar a un público, a una audiencia, para poder mejorar o de pronto destrozar la información que dice, no, pues eso no es de mi tiempo, eso no me sirve. Entonces, es importante eso, ese dinamismo que tiene en realidad la realidad social. Hoy estamos hablando de esto y yo creo que de aquí a un par de años ya no estamos hablando de este tipo de realidad social, estamos hablando de otro tipo de realidad social porque estamos viviendo una nueva forma, una nueva vida, una nueva sociedad tecnológica que ya ustedes de pronto ya no van a tener que ir a la universidad, sino que vamos a tener siempre una clases así de tipo virtual, donde solo van a dar sus exámenes de parciales físicamente. Esa es la nueva realidad. Entonces ya no necesitamos que estar yendo a la universidad, equiparnos para poder estar presencial de esa forma. Muy pronto ya nos va a hacer eso. Por eso para ustedes, un consejo. La realidad social del comunicador actualmente es que ustedes sean tecnológicos. Utilicen la tecnología. Ustedes van a ser periodistas digital y solamente el comunicador digital no solo sirve para los medios de comunicación, sino para que trabaje en cualquier empresa, así sea de química, así sea de alimentos, pero porque necesitan eso. ¿Por qué? Porque ustedes saben comunicar. Y para las publicidades y todo necesitan ese comunicador que ustedes están formándose ahora. No desperdicien la tecnología, sus tiempos. Ahora que son estudiantes, aprovechen todo el espacio que les queda en hacer investigación. Porque cuando ustedes ya sean profesionales, les va a faltar tiempo para poder investigar algo. Ve, esto de aquí tenía que haberlo hecho antes y ahora, ¿a qué hora lo voy a investigar? Entonces, es importante que ustedes comiencen a trabajar ya, a meterse en lo que es el periodismo digital,
porque eso les va a ayudar muchísimo para cualquier empresa, para cualquier trabajo. Ya no piensen solamente en un medio de comunicación, piensen que ustedes van a ser gerentes de empresas grandes, farmacéuticas, donde usted es el ente principal. ¿Por qué? Porque sabe trabajar con la tecnología y la comunicación, que es la parte importante y que por eso se están especializando.